Bueno, estamos esperando. Bueno, está bueno porque en este próximo panel, vamos... ¿Me escuchan ahí? ¿Se escucha bien? ¿Sí? Bueno, vamos a hablar de eficiencia e inclusión financiera, el rol de la tecnología en las finanzas y obviamente vamos a tratar un poco también el tema de las tareas que se empiezan a automatizar y qué impacto puede tener esto a nivel empresarial y no solamente en el sector financiero. Ahí llegó Paula. Hola, ¿te tienen que microfonear? Ahí estamos. Bueno, voy a ir presentando a nuestro panel de oradores. Empezamos con Daniel Yankelevich, él es fundador de Practia y director en Fundar. Le damos un gran aplauso. Adelante. Fernando Mogueta, VP de Thermax AI Labs. Adelante, bienvenido. Y ahora vamos a presentar a Paula Regui, COO de Mercado Pago. Fuerte aplauso para ella. Bueno, me encanta este panel porque vamos a hablar, tenemos un mix acá, tenemos perfiles más técnicos, más financieros, con un background súper interesante de diferentes industrias. Pero yo voy a empezar atacando así a Daniel. ¿Para qué? Porque me parece, sí, así, te arrancamos con vos, tranqui. Estuvimos hablando de inteligencia artificial generativa, ¿sí? Pero me parece que está bueno conceptualizar un poco. ¿Por qué? Porque inteligencia artificial per se es algo con lo cual nosotros venimos interactuando hace 60 años, ¿sí? Y que es cualquier sistema informático que lo que busca es, de alguna manera, imitar algún proceso cognitivo de resolución de tareas, digamos, procesos humanos. Pero lo verdaderamente interesante quizás es esto de la inteligencia artificial generativa. Me gustaría que cuentes o que describas qué es y qué conexión tiene esto con el aprendizaje automático o machine learning, ¿sí? Que des un poquito de data para quienes no están o que no saben esos conocimientos técnicos pueden entender un poquitito más y comprendan el concepto y la relevancia de esta revolución creativa de las máquinas, como le digo yo. Dale, bueno, sí, voy a empezar una clase de 3 horas sobre... No, chiquitito. Bueno, muy corto. Dale. Inteligencia artificial no es un término técnico, ¿no? Es un término de divulgación, como vos decís. Nosotros hablamos de inteligencia artificial cuando vemos a un sistema, una computadora, haciendo cosas a las cuales nosotros le atribuimos inteligencia. Somos nosotros los que les atribuimos la inteligencia al sistema. Como reconocer imágenes, no sé, agarrar una radiografía y decir acá hay un tema, generar lenguaje, que es lo que ahora está un poco más de moda, pero es solo una parte de todo lo de inteligencia artificial. El aprendizaje automático es una forma de armar estos sistemas que tiene que ver con, yo no le enseño a la máquina, sino que le doy ejemplos. Yo le doy ejemplos, muchos ejemplos, y con eso va aprendiendo. En el caso de la inteligencia artificial generativa se usa para hablar de los sistemas de inteligencia artificial que generan algo nuevo, que generan una imagen, que escriben un texto, es decir, que hacen algo que no existía antes. Ese entrenamiento requiere muchos, cuando digo muchos es realmente muchos, es decir, billones de ejemplos. En el caso de ChatGPT, que es, ¿no?, generación de lenguaje o estos sistemas similares, básicamente todo Internet se agarró para entrenarlo. Es muchísima cantidad de texto, de información. En el caso de las que generan imágenes, todos deben haber visto la imagen del Papa con la campera blanca, ¿no? Esos sistemas utilizan miles de millones de imágenes, cantidades que nosotros no llegamos a ver en toda nuestra vida. Y todo eso se usa para entrenar estos sistemas. Si queremos ver más el valor de la inteligencia artificial y cómo utilizarla, por ahí tenemos que darle doble clic y abandonar el término y pensar en cosas más específicas, ¿no? Entonces ahí empiezan a aparecer ejemplos donde uno tiene que mirar los diferentes casos. Y voy a dar un ejemplo de un caso acá de la industria. Hace un mes y medio, Google Cloud con el HSBC sacaron una solución nueva basada en inteligencia artificial para prevención de lavado de dinero. Entonces uno diría, bueno, pero ¿por qué, digamos,
todas las organizaciones financieras tienen ya soluciones de lavado de dinero. ¿Por qué hay algo nuevo? ¿Qué es lo nuevo? Y ahí es cuando empieza este doble clic al decir, bueno, había cosas que no estaban del todo bien. El manejo de reglas en los sistemas existentes es complicadísimo. Si alguien alguna vez usó esos sistemas sabe, bueno, la cantidad de falsos positivos que da, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ahí hay una mejora. Pero como preguntaban recién, no me acuerdo quién, digamos, no vi quién preguntó lo del impacto más revolucionario, digamos, o disruptivo de la inteligencia artificial. A ver, el mundo de las finanzas, dado que tiene un nivel de abstracción alto y un manejo simbólico muy grande, es el lugar ideal para utilizar estas soluciones. Sin lugar a dudas va a impactar muchísimo. ¿Cómo? Y hay dudas. ¿Y por qué hay dudas? Bueno, porque estas revoluciones prometidas no siempre se terminan dando de la forma que pensamos. Y hay un ejemplo que quiero traer, que es el ejemplo un ejemplo de la industria de seguros, en el cual hace unos años, hace varios años, se hablaba del impacto que iba a tener Big Data y Data Science en general sobre la industria de seguros, ¿no? Íbamos a empezar a cotizar por kilómetro, los que manejaban mejor iban a tener mejor precio que los que manejaban peor, porque íbamos a poder ver persona por persona sus hábitos, íbamos a poder cotizar seguros para la mañana y para la noche, y el que no manejaba y que yo qué sé cuánto. Eso no pasó, o pasó muy limitadamente, mentira, sí, pasó muy limitadamente. ¿Por qué no pasó? Bueno, hay varios motivos por los que no pasó. Uno de los motivos es regulatorio, es decir, hay una regulación y temas de datos personales y qué sé yo, que evita que eso se pueda hacer, pero eso tiene también que ver con la disponibilidad de datos. Es decir, inteligencia artificial necesita datos. Si yo no tengo datos, no puedo hacer inteligencia artificial, porque eso es lo que lo alimenta y tiene esta relación a través del machine learning, digamos, que es lo que hace que funcione. Con lo cual, las organizaciones que no hayan hecho su transformación digital y no tengan datos, les va a costar mucho adoptar inteligencia artificial, porque primero hay que pasar por ese calvario de los datos. Quisiera una cosita más para terminar y cierro. Dentro de esto digamos, de los temas a mirar y de los temas revolucionarios, algo que está pasando en la inteligencia artificial generativa, y acá retomo algo que dijiste vos desde antes, que es los que no usaron ChatGPT, úsenlo, es gratis, es divertido, toma 10 minutos y uno empieza a entender el potencial que tiene esta tecnología. Bueno, hay muchas organizaciones que están haciendo sus propios modelos de lenguaje generativo. En vez de usar los modelos estos que están disponibles genéricos, los están adaptando y mejorando. En particular, Publicis Sapient, que es la empresa madre de Practia, digamos, nosotros somos parte del grupo Publicis, tiene su propio GPT, con sus particularidades. Bueno, pero hay otras organizaciones, hay un Bloomberg GPT, que es muy bueno, del cual hay mucho para aprender realmente, y la pregunta ahí sería, ¿por qué? ¿Por qué las organizaciones estamos empezando a hacer eso? Bueno, uno de los temas es el tema de los datos, del cual después podemos volver si quieren, y el otro es temas no tanto de confidencialidad o de propiedad, sino más de especificidad, de cuál va a ser el uso de eso. No todos los chats son iguales. Y no todos los análisis de inteligencia artificial son iguales. Y uno tiene que ser bastante específico y empezar a, esto que decía al principio de todo, dar el doble clic. Está buenísimo. Quiero que sepan que hay herramientas en las cuales, digo porque a las industrias les sirven, plataformas, ahora justo hay una que no recuerdo el nombre, que te permite generar tu propio bot e integrarlo a tu página. Entonces, si vos tenés un sitio e-commerce o una página, un negocio o lo que sea, lo puedes incorporar. Y herramientas gratuitas. Y después hay otras, si se quieren divertir, que se llama Character, como personaje en inglés, AI, Character AI, desarrollada por 2 ex-googlers, donde vos podés crear tu bot. Ese no lo podés incorporar a una página, pero desde ese sitio podés hablar con ellos e incluso podés generar una sala de chat en la cual 3 o 4 bots interactúan entre sí, y se pueden pelear, le podés dar personalidad, es buenísimo. Digo, porque para hacer el ejercicio de todo lo que puede ocurrir, digamos, me parece que siempre hay que meter un poco manos en la masa. Y hablando de meter las manos en la masa, Fernando, eso quiero que me cuentes. ¿Qué aplicaciones prácticas le ves a la inteligencia artificial generativa y a las tecnologías en general dentro del mundo financiero? De hecho, yo quería complementar un poquito esa historia dale. de Daniel. Cuando venía para acá venía pensando, estamos viviendo, al menos yo personalmente, la tercer gran ola de la inteligencia artificial. Yo creo que todos los que están acá hemos estado expuestos a la inteligencia artificial tradicional, basada en datos estructurados, llamémosle
modelos de riesgo operacional, de credit scoring, de customer segmentation, incluso, como comentabas, modelos de fraude, que se viene haciendo hace muchos años. ¿Qué hay de nuevo en eso? ¿Sí? Bueno, justamente lo que hay de nuevo, lo que estamos viviendo en esta tercera ola, primero es que la inteligencia artificial empieza a emular capacidades cognitivas del ser humano. ¿Sí? Empieza a entender el lenguaje hablado, lo que se llama el Natural Language Processing o Understanding, ¿sí? Y a partir de ahí se abre un mundo infinito de nuevas posibilidades. La inteligencia artificial sabe hablar nuestro lenguaje. Entonces, un modelo de fraude, por ejemplo, puede considerar nuevas variables como las conversaciones que los clientes tienen con nosotros, ¿sí? O en Mercado Libre, un modelo de fraude puede empezar a considerar las imágenes contenidas en las publicaciones, con lo cual se potencia muchísimo las capacidades de aplicación práctica, ¿sí? Y con respecto también antes de ir directo a responder tu pregunta, con respecto al desafío de adopción de esta nueva inteligencia artificial, que yo personalmente, que hace más de 15 años trabajo de lleno en esto, estoy asombrado con las posibilidades y todavía no llego a evaluar realmente cómo nos va a impactar la forma de trabajar, pero algo muy diferente a todo lo anterior de esta tercera ola es que la inteligencia artificial, viste que toda nueva tecnología primero la empiezan adoptando las grandes corporaciones, ¿por qué? Porque son caras, ¿sí? Y difíciles de acceder. En cambio, esta tercera ola de inteligencia artificial, yo creo que llegó antes al público en general que a las corporaciones, ¿sí? O sea, nosotros como personas ya sabemos, ya nos manejamos con ChatGPT, lo usamos en el día a día para ser más eficientes, y las empresas todavía están viendo, ¿y esto qué hay para mí en esto? ¿Sí? O cómo lo puedo utilizar, ¿no? ¿Cómo lo puedo utilizar? ¿Cómo va a impactar justamente la forma de trabajar, nuestros procesos? Lo bueno que como ya todos la estamos usando, el desafío de adopción dentro de las empresas va a ser muy natural. ¿Sí? ¿Viste? Como los nativos digitales ya saben, nacen sabiendo usar una tablet o un celular, bueno, va a ser lo mismo, va a ser natural la adopción dentro de los procesos de las empresas. ¿Sí? Algunos ejemplos, modelos tradicionales mucho más sofisticados basados en datos de interacciones entre seres humanos, ¿sí? Modelos de fraude, modelos de anti-money laundering, modelos de riesgo, que empiezan a tener otro punto de vista mucho más completo sobre el cliente al que están evaluando, ¿sí? Lo que llamamos ahora automatización inteligente de procesos, o sea, intervenir, no sé quién decía antes, de como que los casos de uso por ahora son como chiquitos, son pequeñas intervenciones donde la inteligencia artificial puede mejorar un proceso o facilitar la toma de decisiones. Bueno, creo que viene ese tema de revisemos todos nuestros procesos y rediseñémoslo con las nuevas capacidades, que no se limitan a la inteligencia artificial. Me pareció importante lo que dijiste antes, decir, la inteligencia artificial es una gran tecnología, pero que necesita de otras para realmente hacer eficiente un proceso completo. Y por supuesto sigue necesitando de las personas, ¿no? Bueno, eso es interesante, ¿no? ¿Cuál es el rol que adquieren las personas cuando interactúan con estas inteligencias artificiales? Un gran caso de uso de la inteligencia artificial es facilitar el trabajo de las personas, poner a la gente en otro nivel de conocimiento, ¿sí? Es como que hacer que cada uno de los empleados tenga el conocimiento del mejor de nuestros empleados, ¿sí? Eso, lo que se llama la gestión inteligente del conocimiento, es fundamental. Y ahí la IA generativa creo que aporta muchísimo. ¿Por qué? Porque permite explorar el conocimiento corporativo a través de una conversación en lenguaje humano. Yo le pregunto a mi base de conocimiento y me responde no con una lista interminable de links como Google, que yo tengo que leer e interpretar, sino que me arma una respuesta, la IA generativa. ¿Sí? Entonces yo creo que va a cambiar totalmente la forma de interactuar con nuestras aplicaciones, de acceder al conocimiento y, en definitiva, de automatizar nuestros procesos, ¿no? Voy a tirar un dato que está bueno. A veces no sabemos cómo interactuar con el chat GPT. No sé si les pasa que no saben cómo preguntarles o le hacen una pregunta y no le trae lo que ustedes quieren. Googleen esto, chat PDF for work, o sea, chat PDF para el trabajo, o es de OpenAI, o sea, pueden poner chat PDF for work, OpenAI, y es un generador de prompts. Los prompts son los pedidos. Las instrucciones. Entonces, las instrucciones. Claro. Te dice, ¿qué querés? ¿En qué tono? ¿Cómo lo...? Y te lo da. Te lo da en inglés, pero después lo puedes traducir con el traductor de Google.
Digo porque es un dato interesante. Te sirve para facilitar la tarea y aparte aprendés a cómo pedirle al sistema La que clave resuelva está en qué problemas. instrucción le damos. Justamente la Exacto. inteligencia humana está en, primero, tener claro qué quiero lograr de la inteligencia artificial y segundo, cómo le pregunto para optimizar el resultado que obtengo. Ahí va a estar la clave. Paula, estás en una compañía en la cual seguramente han integrado inteligencia artificial en general y la generativa en particular. Quiero que me cuentes algún caso en concreto como para que sepamos, de nuevo, vamos a focalizarnos en aplicaciones prácticas. Muy en línea a lo que vienen contando Daniel y Bernardo, creo que esto tiene como etapas y evoluciones. Sí, al ser Mercado Libre, una compañía con mucha información, toda esta corrida de modelos y esta ola anterior que estaba muy basada en tener información que pudiera alimentar modelos, creo que es donde primero empezamos a hacer nuestros ejercicios de uso de inteligencia artificial. Hemos puesto a rodar, te diría que ya hace años, redes neuronales en todo lo que tiene que ver con modelos predictivos de prevención de fraude, modelos predictivos de adopción de productos. Ahora vamos a hablar un poquito de seguros, donde hemos vendido 5 millones de pólizas, wow, que no es menor, así que creo que sí, es aplicable a la industria financiera sin lugar a duda. Todo lo que tiene que ver con personalización del usuario, su oferta, vos comentabas recién, ¿no? La personalización que hoy ves en Mercado Libre está muy basada en conocer el perfil de la gente que navega y cuál es la mejor recomendación que se le puede hacer, muy ligado a anti-money laundering, así que creo que esa es como la primera ola muy evidente donde venimos ya hace tiempo trabajando. Yo creo que esta ola que ahora arranca, y si querés en este modelo anterior, el usuario de alguna manera recibía experiencia, no sé si era tan consciente de que esas tecnologías corrían por atrás, ¿no? Bueno, accedía a un crédito sin saber que por ahí había 4.000 variables analizando mi comportamiento y que ahora puedo accederlo cuando por ahí en el sistema financiero tradicional no. O mi pago se aprueba en microsegundos, está bien, pero por detrás de eso está toda esta tecnología que lo facilita. Entonces, primera etapa, el usuario era muy receptor de la experiencia, quizás menos consciente de eso sucediendo. Coincido plenamente que estamos yendo ahora hacia una era en la cual el usuario pasa a ser mucho más protagonista de estas tecnologías. Creo que en la industria financiera van a haber 3 grandes cosas que la van a destacar. Primero, lo que decíamos recién, el uso de asistentes virtuales va a pasar a ser parte de nuestro día a día. Voy a comprar pidiendo ayuda, tipeando o por voz. Gran parte de lo que los chicos decían, esto hablado en un lenguaje natural, el mismo lenguaje que hablo cuando voy a una tienda física es el mismo que voy a poder emplear ahora para comprarme ropa de manera virtual. Y 3, creo que ya no va a haber más una lógica de que mis experiencias de compra arranquen en base cero. Toda esta personalización y el foco en conocer el perfil del usuario nos va a permitir que las experiencias de compra siempre arranquen con un draft. Una lista que conociéndote te voy a poder decir qué es lo que creo que es mejor para vos. Entonces eso sí creo que es una tendencia que se viene, donde como te decía, la persona pasa a ser mucho más protagonista del uso de las tecnologías y que ahí todos como empresas vamos a tener que poder adaptarnos, ayornarnos y entender qué es una nueva realidad, ¿no? Y estar listos para eso. Ahora, ¿cuál es porque todo esto son oportunidades, pero cuál sería el gran desafío que tenemos hoy por delante? A ver, como desafíos, yo creo que el uso de estas tecnologías siempre tienen, ¿no?, como sus pros, sus cons, su manera de nivelarlo. Creo que el gran desafío es poder honrar esa experiencia de la manera correcta. Si yo voy a personalizar o voy a conocer al usuario o voy a habilitarle herramientas que le permitan una mejor interacción, lo que voy a tener que después, primero honrar es sin dudas que esa experiencia sea la que el usuario espera. Si esa experiencia no llega, la tecnología va a ser divina, pero la adopción no va a prosperar. Y por supuesto que detrás de las nuevas tecnologías, así como afloran las oportunidades, afloran los desafíos. Cuando hablamos de compras virtuales, el fraude creo que es una preocupación que tenemos todos. Sepamos que estas tecnologías también van a estar al alcance de la gente que por ahí busca siempre el huequito, ¿no?, de cómo entrar por la puerta incorrecta. Así que gran parte del desafío va a ser cómo vamos a estar preparados para también poder distinguir siempre estos buenos casos de usos de los malos casos de usos y aprender a lidiar con eso como parte de la realidad. Estas inteligencias artificiales generativas a veces alucinan y técnicamente se habla de alucinaciones de la IA. Sundar Pichai, CEO de Google,
habló de este tema hace ya 1 o 2 meses cuando le preguntaban, che, ¿por qué a veces yo le pregunto a BART, que es la inteligencia artificial generativa de Google, o le pregunto a estos sistemas algo y dicen cualquier cosa? Lo he vivido en carne propia, le pregunté al ChatGPT quién era yo y me dijo que era una periodista española que trabajaba en El País. Está bien porque no dijo nada terrible, pero podría haber dicho que era una narcotraficante, yo qué sé, y si alguien se lo cree. Entonces, ahí lo que quiero que cuentes un poco, Daniel, es qué pasa con estas alucinaciones y si hay alguna manera de resolverlo. Bien, es muy interesante el tema y efectivamente alucinación es la palabra técnica. Es la palabra que técnica, se usa, sí. Estos modelos generativos lo que hacen es, en función de todo lo que aprendieron, predecir cuál es la próxima palabra, digamos, más probable. Entonces van construyendo un texto de esa manera. No sé, yo vengo diciendo 3, tristes, tigres. Próxima palabra, comían. Ah, bueno. Siguiente palabra, ahora agarra eso y dice, ¿cuál es la siguiente palabra después de eso? Trigo. Bueno, entonces, de alguna manera, lo que hacen es generar en función de lo que aprendieron y no se frenan. No existe para estos sistemas la noción de saber o no saber. Con lo cual, con un énfasis muy grande, generan respuestas a cualquier cosa que uno le pregunta. Nunca dicen no sé. Entonces, generan texto y ese texto a veces, si no saben, es una cosa ridícula, ¿no? Entonces, zaraza y empiezan a decir, uno les pide más de una vez, y me ha ocurrido pidiéndole paper sobre un determinado tema y me inventó referencias maravillosas con el título, los autores, ¿no? Después uno va a buscar, no existe, pero de hecho hace poco hubo un caso en Estados Unidos, no sé si lo vieron, salió en la prensa, de un abogado que utilizó ChatGPT para generar y tuvo un problema porque utilizaba jurisprudencia inexistente. Y bueno, de hecho, se metió en bastantes problemas. Entonces, ¿se resuelve eso? Sí, se resuelve, porque la verdad es que lo que estamos usando hoy ya no son modelos, no es que yo tengo un modelo y trabajo con ese modelo, son arquitecturas bastante complejas en las cuales hay varios modelos. Hay un modelo que genera el lenguaje, hay otro que se ocupa de las alucinaciones, hay otro que se ocupa de los temas, si quieren, más éticos o de buen uso de estas inteligencias artificiales. Entonces, estas arquitecturas complejas que es un poco también la estructura del cerebro, ¿no? Esto que decía Daniel Kahneman sobre cómo funciona el cerebro humano, pensar rápido, pensar despacio, está reflejado en estas nuevas arquitecturas que empiezan a parecer mucho más complejas. Y esto se relaciona con la pregunta con lo que comentaban recién de los desafíos. Yo creo que hay un desafío muy grande también en el uso de estas inteligencias artificiales y el impacto en la sociedad, que es la alfabetización digital. Es decir, tenemos que empezar a saber cuáles son más allá de conocer técnicamente, que por ahí no es tan importante, sí conocer el uso que hay disponible, que se puede usar, y cuáles son nuestros derechos y obligaciones en un mundo digital. ¿Qué puede hacer una empresa con mis datos? De lo que yo interactúo con la inteligencia artificial, ¿qué queda del otro lado? No sé, la semana pasada salió la ley de historia clínica digital. ¿Qué quiere decir para mí? Yo puedo ir a pedir la historia clínica, lo puedo usar, la obra social, ¿para qué? Entonces, esos derechos digitales y obligaciones digitales, tanto de las personas como de las empresas, es parte del desafío que vamos a estar viendo ahora. Y de hecho, hace poco fue noticia que hubo filtraciones de datos personales en ChatGPT y también en BART. O sea que eso también, las filtraciones ocurrían y van a seguir ocurriendo. ¿Creen que en este contexto, justo mencionaste regulación, estas inteligencias artificiales tienen que ser reguladas? Y si tuviesen que ser reguladas, ¿en qué sentido, Fernando? Qué buena pregunta. No sé, regulado puede ser en un sentido muy, muy amplio. Yo creo que algún tipo de regulación debería haber, no tengo claro cuál, o no tengo claro por dónde limitar la evolución de la inteligencia artificial, ¿sí? Y nunca está bueno limitar el desarrollo tecnológico, lo que tenemos que encontrar es la forma en que nos sirva a todos, ¿no? Algún tipo de regulación debería haber, no tengo claro cuál. Y complementando el tema de los desafíos de uso, justamente, yo creo que el gran desafío para las empresas es justamente garantizar el nivel de calidad de lo que la inteligencia artificial generativa genera, ¿sí? Claro. Porque una empresa no se puede dar el lujo de estar inventando una respuesta, de estar generando jurisprudencia que no existe, ¿sí? O de dar información errónea, ¿está bien? Yo creo que ahí está el desafío. Las inteligencias artificiales que todos usamos, ChatGPT y demás, Google, BART, tienen que ser justamente gobernadas de cierta forma, que es lo que pasó toda la vida con el open source, ¿no? Las empresas necesitan gobernar el software que está por ahí dando vueltas y agregarle su capa
corporativa, llamémosle, ¿sí? Su capa de compliance, su capa regulatoria, su capa de protección de datos personales, ¿sí? Entonces, ahí está el desafío de cómo las empresas pueden usar inteligencia artificial en forma confiable. Sí, y también concientizar al público para que sepan que todo tiene que ser verificado, que es una problemática que ya veníamos atravesando, porque lo cierto es que en las redes sociales muchas veces circula desinformación, incluso en portales de noticias circula desinformación porque toman lo que vieron en una red social, entonces esa concientización tiene que existir. De nuevo comparto un dato que capaz les sirve. Soy muy fan de conocer estas herramientas, así que voy a ir haciendo estas interrupciones. Hay una herramienta llamada Perplexity AI, AI, o AI en inglés, que está potenciada por GPT-4, entonces te trae toda la información, pero tiene algo muy importante. Te trae los links de referencias. Entonces, te hace un resumen de la información, pero con llamaditas al costado y vos podés ver el hipervínculo y ahí te chupa los datos. Pensando en esto de, explicaste muy bien las diferentes olas. La pregunta es, ¿cuál es la próxima? Más allá de estos grandes niveles de personalización. ¿Cuál es la próxima que se viene en relación a la inteligencia artificial o quizás alguna otra tecnología? Sí. A ver, creo que en experiencia de usuario, sin lugar a dudas, va a haber una transformación en los años por venir. Hablamos un poquito también de qué va a pasar en las empresas, ¿no? Y el impacto de todas estas tecnologías. Creo que, y recién hablábamos un poquito, ¿qué podemos ver? De nuevo, sin hacer futurología de acá a 10 años, pero en los próximos meses. Creo que va a venir una onda de mucha eficientización, de poder automatizar mucho más que antes, lo que eso va a traer infinita más eficacia y eficiencia en muchos de los procesos que hoy las compañías tienen. Las empresas de tecnología vamos a tener la virtud por ahí no de dejar de contratar gente, sino de poder ir mucho más rápido en los proyectos que tenemos y quizás usar muchas de estas tecnologías para que vean la luz con menos errores, con menos tiempos de desarrollo. Así que creo que la productividad en sí va a ser algo que se viene y que lo vamos a ver. Y para lo cual vamos a tener que estar muy, muy preparados, ¿no? Para toda esta transformación. Es clave que la gente en cada una de sus empresas empiecen a acercarse a las tecnologías, aprender a ser usuarios para poder después ver la transformación desde dónde hay que llevarla al público en general. Así que creo que lo más inminente y más inmediato, antes de hablar de nuevas tecnologías no descubiertas, creo que va a ser la proliferación de toda esta ola, vista en personalización, vista en automatización, en, como te decía, en time to markets mucho más efectivos que los que teníamos antes y permitiendo generar un lazo con nuestros consumidores de manera mucho más personalizada y cercana. Soy una compañía, quiero empezar a incorporar estas tecnologías, tengo que hablar con el sector financiero y convencerlos de que es una buena idea. ¿Cómo arranco? A ver, te cuento que hicimos nosotros, no sé si sirve de idea o de inspiración, nosotros nos acercamos a OpenAI, armamos un hackathon ayudados por ellos, donde todos los empleados de Mercado Libre estuvimos convocados a participar de una noche sin dormir, en la cual todos pensamos proyectos que podíamos empezar a aplicar y traer a la compañía para uso específico dentro de la compañía a través del uso de inteligencia artificial. De esa dinámica salieron cientos de proyectos, de los cuales después seleccionamos 4 que los vamos a estar haciendo realidad y los vamos a estar transformando, pero más allá de los 4 que se dieron, la verdad es que las ideas que aparecieron fueron espectaculares y creo que fue una excelente manera de empezar a acercarnos a todos a esta nueva realidad, ¿no? Y hacernos muy carne de empezar a abrazarla. Me encantó lo de la hackathon. Yo tuve una experiencia hace 3 años y acá sí, capaz invito a todos, si dicen, bueno, estoy en una empresa capaz más chiquita donde no se arman este tipo de iniciativas, súmense, googleen, busquen. Hay hackatones que se hacen a nivel general donde te reunís con gente de distintos ámbitos. Yo me sumé a una del MIT pensando, ¿qué voy a hacer yo ahí como comunicadora? No tenía ni idea y se armó un equipo súper interesante y surgieron muchísimas ideas. De hecho, una de las iniciativas, como mencionabas vos, ¿no? Que surgió el trabajo en equipo, se llevó adelante y sigue, está ahí creciendo. Volviendo a esto de cómo encarás los cambios. Bueno, convencí al departamento financiero. Contame, Daniel, ¿cómo hago para después lograr que la gente, digamos, más allá de que tengo lo que es la compañía, empiece a incorporar estas tecnologías y desde dónde? Hay que hacer primero un estudio dentro de la empresa, a ver qué se necesita aplicar o cómo, parto de las necesidades, no sé cuáles son mis necesidades, bueno, eso, entender un poco cuál es el proceso. Sí, por lo general, hola.
Bueno, hay una parte de esto que tiene que ver con el panel anterior, ¿no? Que es la resistencia al cambio, es cómo subimos a la gente, saber que no toda la gente se va a subir a estos temas y que, bueno, uno abre el juego y de algunos se suben, algunos no. Me parece que la idea de la hackathon y cómo fue armado, la verdad que es excelente, cómo digamos, convocaron a las diferentes personas. Los equipos multidisciplinarios son clave, es una cosa clave para todas estas cosas. No alcanza con tener equipos ni de tecnología ni solo de negocio, es fundamental tener equipos multidisciplinarios. Y lo que muchas organizaciones hacen es encarar el tema en dos velocidades. Es decir, tienen algo así como dos modos. Un modo en el cual yo miro los proyectos con una visión de eficiencia, con una visión de mejora, en el cual tengo en cuenta, por ejemplo, cuáles son los procesos a mejorar y de qué manera tienen que modificarse. Y por el otro lado, otra velocidad en la cual no miro eso y decido invertir en algo que no sé para dónde va, que es un modo más exploratorio, es un modo en el cual por ahí ni siquiera mido el ROI de ese proyecto. Bueno, vamos a ver qué pasa. Arma un equipo que va a hacer algo y esperando que pueda hacer algo bastante revolucionario. Obviamente, poder mantener estos dos modos o estos dos equipos requiere una organización un poquito más grande, ¿no? Por ahí una organización más chica es más difícil, pero no necesariamente son cosas gigantes. Puede ser que sea una persona, dos personas, no sé, algo por el estilo. Y eso, la verdad que facilita bastante mirar a la vez la optimización, la eficiencia por un lado y la posibilidad de hacer cambios disruptivos por el otro. Sí, nosotros recomendamos utilizar metodologías ágiles, ¿sí? Que se adaptan muy bien a este tipo de proyectos. ¿Querés contar un poquito de qué se trata? Porque quizás todos no conocen esas metodologías. Son justamente metodologías que tratan de, a ver, para decirlo rápido, si nos vamos a equivocar, equivoquémonos rápido. Bien. ¿Sí? No encarar un proyecto de 3 años de duración y cuando llegamos al final cambió el entorno, cambió el requerimiento y lo que construimos no nos sirve. ¿Sí? Las metodologías ágiles justamente trabajan en sprints de 2 semanas, donde hay entregables concretos cada 2, 3 semanas, depende de la definición, ¿sí? Y si el entregable no nos satisface, podemos cambiar de rumbo muy ágilmente, digo, expresado en pocas palabras. Y uno de los conceptos de las metodologías ágiles es el trabajar con MVPs, ¿sí? El producto mínimo viable, o sea, cómo rápidamente llegamos a un producto que nos sirva, que lo implementamos y que nos da valor. Y a partir de ahí crecemos, ¿sí? El uso de la inteligencia artificial, en general lo sugerimos de esa forma porque son cosas nuevas, son cosas que estamos explorando. Entonces, construyamos un MVP, un producto que nos dé valor y a partir de ahí escalamos. Bien. ¿Sí? Y yo te complemento, creo que también está bueno que la empresa tenga claro es dónde quiere ver el impacto de la incorporación, porque sin ese objetivo empezar a probar y vagar está buenísimo para experimentar, pero si tenés más claro el norte, decís, a ver, ¿dónde me gustaría ver el impacto y para qué? Creo que también sirve mucho como punto de partida. Hay muchas preguntas del público, así que voy a empezar un ratito antes de lo previsto. Dale. ¿Cuán avanzada está la máquina de hacer dinero con IA? Me encanta esa pregunta, para quien quieran. La máquina de hacer dinero. Como lo quieran interpretar, libre. ¿Alguien tuvo éxito? ¿Quién quiere? ¿Fernando, Daniel, Paula? No sé qué es. Y bueno, quizás lo pueden interpretar libremente. Yo hago mi interpretación, pero... Sí. A ver, yo tiro, ensayo algo por ese lado. Por un lado, yo creo que uno puede ver esto como, bueno, voy a buscar oro, ¿no? ¿Dónde está la mina de oro? Porque una cosa es encontrar 3 pepitas y me saqué, digamos, funcionó un poquito, mejoré algo un poquito, y otra cosa es realmente encontrar una mina de oro. ¿Cuánto de eso está pasando? Y hay algunas cosas como, la verdad, OpenAI encontró una beta de oro, digamos. Así que ahí hay algo, hay algunos lugares. Ahora, están generando plata en función de futuro, ¿no? Son casi como un futuro, son promesas que eventualmente se cumplirán o no se cumplirán. Y viene más por el lado de vender palas, ¿no? Vamos a hacer minas, hay muchas empresas buscando dónde están las vetas de oro y hay muchos vendiendo palas, vendiendo herramientas para ella, y esas son las que están haciendo plata hoy. ¿Cuántas aplicaciones súper disruptivas de AI que hay hoy dando vueltas y que están generando, porque vos mencionaste varias que son gratuitas, que bueno, publicidad, se posicionan, lo que sea, pero no están sacando... juntan datos, etcétera, etcétera. ¿Cuántos está sacando? Y no sé si tanto. Ahora,
Hay algunas organizaciones, bueno, Mercado Libre, Mercado Pago, creo que es un excelente ejemplo donde hay un impacto monetario grande y eso pasa en otras. Eso pasa en otras también, donde hay impactos que son medibles y que son importantes. No sé si es la máquina de hacer plata todavía. Claro, yo lo hubiera entendido por el lado del trading algorítmico o ese tipo de Bueno, a ver, cosas. respondele Poner desde ese lugar, un si robot. querés. No, pero no tengo experiencia personal en eso, sino que Poner sería un robot a millonario hacer ya, ¿no? dinero. Poner Bueno, un pero robot a estás dando hacer ideas. trading cada bueno. milisegundo y Pero hay robots haciendo trading, existen, ojo, claro, por eso. existen. No tengo experiencia personal en qué tan exitosos terminan siendo. A veces vienen y a veces se equivocan. Sí, De hecho, hubo sí, caídas tal cual. en la bolsa que Tal fueron cual, propiciadas por sí, eso. Sí, sí. Yo te lo digo desde el otro punto de vista, no tanto del que genera las herramientas, sino de quienes usamos las herramientas. Y coincido con los chicos, hoy Mercado Pago sin inteligencia artificial no sería lo que es. No hubiéramos podido escalar nunca de la manera que escalamos sin eso implementado. Así que trataría de ver la pregunta de la máquina de hacer dinero más desde las empresas que estamos incorporando y que realmente hay un antes y un después de la incorporación de estas herramientas. Muy bueno, porque todos donde con la distintas inteligencia artificial perspectivas. no es un fin, es un medio. Es un medio, O sea, tiene que exacto. soportar al negocio principal, ¿no? Hay otra pregunta que en realidad es casi filosófica, depende cómo la encaren. Yo se las leo y después le voy a tirar. Dice, se puso sobre la mesa si existe la posibilidad de que estas IA generativas generen una subjetividad, que sean subjetivas, a la hora de dar una respuesta o análisis. Y los riesgos de que eso ocurra, de qué podría generar. ¿Qué riesgos podría generar esto? Ahora, yo me pregunto, y le añado, si ustedes subjetividad, ¿está bien o mal la personalización? ¿Acaso no es subjetividad? ¿No da valor en vez de riesgo? No sé. Sí, Paula. creo que hay que poner el corte entre la subjetividad y lo que decíamos recién, ¿no? Y la demencia. Y creo que una de las grandes preocupaciones que tenemos las empresas que empezamos a transitar esta ola de abrir las herramientas de asistentes virtuales de cara al público es cómo curamos mucho esa experiencia. Exacto. Entonces me parece que sí hay una responsabilidad en poder separar las aguas y en entender que toda esa interacción que sucede dentro de la plataforma sea en un contexto de experiencia sana, curada, que pueda tener algo de subjetividad. Yo hay algo de lo técnico de ChatGPT que aprendí de leer papers, no puedo decirte de cómo está codeado, pero que es la manera en la cual, y acá Dani me va a corregir, se predice cuál es la siguiente mejor palabra o la siguiente mejor frase. No es siempre apelando a la siguiente palabra que tenga la mayor probabilidad de acertar. No, Es contexto. todo un algoritmo en el cual Claro. fluctúa, porque si no las respuestas serían muy robóticas, muy parecidas, muy siempre lo mismo. Así que la esencia de construcción del ChatGPT es con esta subjetividad y hasta incluso ponderando parte de las respuestas que no son ni de cerca las más obvias que tendría que adoptar. Entonces, eso es parte de la realidad, la subjetividad en la medida en la cual quede marcada dentro de esta lógica de personalización, en la cual le puedo acertar, no acertar, está buenísimo, pero sí el compromiso de que esa experiencia esté contenida y curada dentro de marcos éticos, transparentes, aceptables para lo que también la persona viene a buscar cuando interactúa con vos, ¿no? No sé si quieren sumar algo en relación a este No, me acordé tema. de un caso que discutíamos la semana pasada A ver. con un cliente de armar con ChatGPT o similares. A mí me gusta hablar del genérico, que son los Large Language Models. Sí, Hay grandes muchos, modelos como de lenguaje. Grandes modelos de lenguaje, ¿sí? Modelos generales que para lograr soluciones corporativas, empresarias, hay que complementarlas, como decías antes, con modelos personalizados. O sea, el modelo general del lenguaje sabe hablar, habla muy bien, construye lenguaje, genera, pero hay que complementarlo con nuestro propio lenguaje corporativo. Exacto. ¿Sí? Lo que decías, curar los contenidos. ¿Sí? Y, perdón, ¿cuál era la pregunta? No, si quería sumar algo más, pero hablabas de esto, ¿no? Hablando de subjetividades, bueno, ahí lo decís, esto de Ahí está. complementar, Entonces, ¿no? hablaba con un cliente de una solución con ChatGPT o Large Language Model que ayudara en el proceso de preselección de personal basado en una entrevista guiada por un asistente virtual y una evaluación psicotécnica de la persona hecha con inteligencia artificial. Y bueno, y hablamos del tema de los sesgos. Los sesgos ¿no? es un gran ¿Cómo tema, evitas sí. los sesgos en ese proceso de este pasa, este no pasa? Bueno, por ¿Está eso, bien? ahí tiene mucho Y- que ver y- con no solo los datos, sino los modelos en sí, ¿no? Justamente, y tus propias reglas de negocio, o sea, cómo complementás, cómo curás lo que la inteligencia artificial te da de por sí, ¿no? Yo Sí, agrego una cosita con respecto a esto, que es el tema de riesgos, ¿no? ¿Cuál es el riesgo del uso? Los sesgos es uno de los riesgos. Hace unos meses, no sé si se acuerdan, hubo un grupo de investigadores, expertos en
en inteligencia artificial que sacaron una carta diciendo, bueno, solicitamos que se suspenda la investigación en inteligencia artificial avanzada por 6 meses. Sí. Entre ellos estaba Elon Musk y algunos Sí. otros. Bueno, una estupidez eso, ¿no? Hay que decir, la verdad que es imposible suspender eso, es imposible ir a decirle a los rusos, a los chinos, suspendan, porque nosotros vamos a suspender, somos 6 que decimos que hay que No, y suspender. aparte no suspendió, porque justo Elon Musk no estuvo nunca interesado en suspender. Más vale, Continuó avanzando. era un- Sí, un una blef. payasada. Pero bueno, ahí jugaron un poco con esta cuestión de qué pasa si la inteligencia, si estos modelos empiezan a tomar, empieza a aparecer esto que se llama inteligencia artificial general. Tomar Es la idea conciencia. claro, de que aparezca una conciencia, de que aparezca una subjetividad y haga cosas. Porque la verdad que los primeros modelos, antes de que ahora están bastante filtrados, pero si ustedes usaron, no sé, los modelos de lenguaje, el GPT-3, qué sé yo, hace un tiempo, ustedes le preguntaban, ¿cómo fabrico una bomba casera? Y él decía, bueno, hace esto, compra esto en la ferretería, qué sé yo, y te daban los detalles, ¿no? Y uno le podía preguntar cosas terribles, cómo hackea un sistema, digamos, y le ayudaban en eso. Y eso daba un poco de miedo. Ahora aparecen estos frenos, ¿no?, que le empiezan a poner para que encuadrarlo un poco. Y yo creo que parte del tema de la subjetividad o el miedo viene por ese lado, por el tema de, bueno, estamos desarrollando una conciencia que va a hacer lo que quiera, digamos, que va a estar conectado a Internet, va a poder contratar por Internet gente, ¿no? Va a estar Rabbit y contrata a 10 personas para hacer algo, y qué sé yo, que es uno de los miedos, digamos. No sé si es un riesgo muy real. Está bueno porque así cuando, es verdad que hubo un montón de historias, me acuerdo que había un periodista, no recuerdo si era el Washington Post, que contó que ChatGPT lo intentó seducir. Sí. Y claro, después que se limitó todo eso, apareció Freedom GPT y otros que en realidad no tienen ningún tipo de restricción, así que si quieren seguir jugando libremente están. No quiero llevarlos hacia el lado del mal, pero bueno, lo tengo que tirar. Fabricar una bomba. Y para los que estén interesados en lo que mencionabas recién, Pau, hay un paper que lanzó Google en 2017 que es Attention is all we need, atención es todo lo que necesitamos, bueno, como Love is all we need de los Beatles, haciendo referencia a eso, y que justamente explica técnicamente cómo se empiezan a desarrollar estos grandes modelos de lenguaje donde entienden contexto y hay atención y saben qué peso darle a cada término, que no necesariamente está relacionado con la posición que tengan en una oración, así que ese es un dato interesante. Totalmente. Seguimos con las preguntas. ¿Se pensó hacer clones digitales de personas en base de datos personales para reemplazar trabajadores, extender la vida, etcétera? Si saben algo de esto. Sí, A ver. hay ya, de hecho hay algunos experimentos, no diría, todavía no es comercial, pero hay esto de tomar los datos personales de alguien y con eso armar un chat de esa persona. Entonces uno puede chatear con alguien que murió y uno se pone a chatear. Y después hay algo que es más interesante, creo yo, que es armar, no son clones en realidad, son modelos que usan los datos disponibles o determinada información de personas famosas, porque, por ejemplo, en educación, en vez de ir a los chicos a contarle cómo fue San Martín, le pongo un chat de San Martín y preguntale, ¿cómo hiciste para cruzar la cordillera? ¿Te dio miedo? ¿Es verdad que fuiste en un burro, que no sé qué? Bueno, entonces, eso desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista de un montón de posibilidades en turismo, un montón de cosas, es algo que es bastante interesante. Y de hecho, ya existe. Existe y pueden jugar, de nuevo, Character AI, ustedes pueden conversar con... En realidad no es que hablas con Elon Musk, sino con un chat Con un avatar. creado a su imagen y semejanza y ustedes mismos pueden crear sus propios bots a imagen y semejanza de lo que quieran. Yo creé una profe de italiano con la que interactúo de vez en cuando y un alter ego que es una periodista de tecnología. Soy una persona muy normal, quédense tranquilos. Bueno, otro dato. Está buenísimo porque la gente está a pleno con las dudas. ¿No hay riesgo de que el chat GPT, bueno, un poco lo contamos, o alguna otra inteligencia artificial use nuestra información para venderla a otras compañías? No sería ChatGPT, en todo caso sería lo que hay detrás de ChatGPT, ¿no? Claro. Sí, hay riesgo, yo creo que sí. Pero no necesitas de ChatGPT para que esté ese riesgo, ¿no? Creo que todo lo que es la protección de datos personales es algo que nos convoca como industria, ¿no? Y que ya ocurría. Exacto. Hoy ChatGPT Claro. va a ir a buscar información a lugares donde encuentre información a la cual pueda acceder. Entonces, si ese acceso existe y está disponible, depende de quién está atrás facilitando ese acceso, ¿no? Está muy relacionado con las regulaciones, ¿no? Con la regulación en Totalmente. particular de datos personales.
Que en Argentina la ley de datos personales, que está hoy vigente, es bastante mala y vieja. Hay una nueva versión que se mandó al Congreso, qué sé yo, hay que ver cuándo sale, pero la verdad es que ahí hay un tema, el tema de quién es el dueño de los datos, cómo se pueden usar y cómo no. Inmediatamente caemos en lo de regular inteligencia artificial, que tiene un problema muy grande, que es ¿qué regulo? ¿Qué regulo? ¿Regulo ¿Y todo? cómo? Claro. ¿Qué regulo? No sé. Yo tengo Shazam, que muchos deben usar, para reconocer las canciones. Inteligencia artificial, tengo que regular eso, es ridículo. Entonces, ¿dónde pongo el límite de qué regular? Para hay que regular el uso en determinados contextos, y no regular el desarrollo, como decía, de la inteligencia artificial. O el respeto de la propiedad intelectual, claro, por ejemplo. La propiedad intelectual. Bueno, el otro día hablaba con gente de IBM, que es partner nuestro, acaba de lanzar también su Large Language Model, se llama Watson X, y ellos presentan como gran diferenciador, por ejemplo, contra un OpenAI, ChatGPT, el hecho de que justamente el contenido sobre el que está entrenado está curado, respeta toda la propiedad intelectual, respeta las fuentes de los contenidos, se presenta como un diferenciador, ¿no?, de una plataforma curada de IA generativa. Ahora, el tema de la propiedad intelectual está bueno que lo saques. En Estados Unidos hace un tiempo hubo una demanda colectiva de varios artistas en contra de Midjourney, todas estas inteligencias artificiales que son capaces de crear arte y que se nutren de las bases de datos que están en Internet. Pero ¿cuál fue el fallo del juez? Bueno, negativo. Acá no hay un problema de copyright porque en realidad lo que ellos producen es algo nuevo y no hay un fragmento lo suficientemente relevante en las muestras presentadas como para decir esto es una copia. Y eso es interesante porque en realidad nosotros, de alguna manera, cuando creamos o cuando hacemos arte, bueno, justo no está Milo, ¿no? Pero nosotros también nos hemos nutrido de haber visto cuadros. Yo miré un cuadro de Picasso, digamos, y la inteligencia artificial está mirando esa información. Después crea algo, pero que no es una copia. Entonces, ahí hay un desafío, ¿no? Totalmente. Hay un problema de... Bueno, Estados Unidos dijo eso. ¿Qué va a pasar en Argentina? En Europa se han hecho regulaciones también con inteligencia artificial. Pero si hubiese... No sé si esta es una pregunta que la tiro, si quieren no contestarla. Si ustedes... yo sé que es difícil, ¿no? ¿Cuáles serían los aspectos puntuales que uno tuviera que regular en este sentido? Más allá, bueno, cuidar los datos personales. Bien, ¿qué otra cosa? Yo creo que todo lo que marque los límites de ética, de transparencia, es clave, ¿no? Yo coincido con los chicos que esto es algo imparable y creo que lo que podés marcar con una regulación son ciertos boundaries para que esto funcione de manera consciente y cuidada. Quizá los mismos límites que aplicamos en otras actividades humanas, ¿no? De ética, de no discriminación, de eliminar esos sesgos. Bueno, y de hecho por eso en muchas compañías se están sumando investigadores de áreas de sociología, filosofía, eso es interesante también, ¿no? Bueno, acá otra pregunta también que puede despertar debate. ¿Qué rol debe tener el Estado como facilitador de los beneficios que hoy brinda el sector privado en inteligencia artificial? Si es que tuviera que tener algún rol. Creo que Estado va de la mano por ahí cercana a regulador, ¿no? Entonces regulador, creo que esto es un poquito también las cosas a considerar. A mí lo que me gustaría ver de nuevo en nuestra región es un Estado no bloqueador, sino un Estado acompañador de estas tendencias para que esto al final del día nos pueda traer cosas positivas, ¿no? Por supuesto, cuidando lo que decíamos antes de los límites donde no queremos que esto avasalle. La educación también creo que es importante, ¿no? Que el Estado intervenga justamente en facilitar el acceso a todos, a este conocimiento, ¿no? Que va a ser la fuente de trabajo del futuro. Hablaste de trabajo y voy a tomar esto, que fue algo que quedó al final del último panel. Es verdad que se generan muchas oportunidades laborales y que de pronto se empiezan a incorporar personas de distintas disciplinas, como mencionábamos recién, filosofía, sociología y demás, pero hay gente que queda obsoleta y queda en el camino. Y no sé si se va a poder reconvertir. En algún momento Bill Gates dijo que la manera de solucionar esto, porque con la automatización iba a haber menos empleos, era que los robots pagaran impuestos. Yo siempre me acuerdo de esto, porque de hecho después hubo una representante del Parlamento Europeo que lo tomó y desarrolló todo un concepto en relación a esto. ¿Qué creen ustedes que va a pasar? Primero, si realmente va a haber gente que va a quedar obsoleta y bueno, lo siento, no pasa nada. O si quizás habría que hacer algo a nivel empresa, a nivel gobierno, como para que esa transición no sea tan dura, o no transición, o para reconvertirlos y que no queden realmente fuera del mercado. Yo creo que hacer el análisis de la situación laboral y del impacto laboral de inteligencia artificial
mirando cómo es el mundo hoy y diciendo, entonces lo que va a pasar, digamos, mirando los empleos hoy, dónde va a impactar hoy, qué sé yo, qué sé cuánto, me parece que es un error. Me parece que hay que saber que va a haber cambios profundos en el empleo, que no van a ser de un día para el otro, pero que van a tomar un tiempo, pero va a haber cambios profundos. Quiero contar muy rápido una anécdota que ocurrió con una startup hace muchos años, que se llamaba Xerox. Cuando querían hacer las primeras fotocopiadoras, fueron a ver a IBM para que los ayudara a armar una planta. La primera planta industrial de fotocopiadoras, no tenían plata, hablan con IBM, IBM recibe el pedido, ve esta cosa novedosa que es la fotocopiadora y dicen, bueno, vamos a llamar a una consultora de negocio, que fue Arthur D. Little, la llaman, le piden que hagan un análisis de mercado. Entonces, ¿cómo hacen el análisis de mercado? Bueno, en ese momento se usaba papel carbónico, cuánto papel carbónico se usa, cuánto me voy a ahorrar, cuánto tiempo de copias había, y no daba el número. Y IBM dice, no vamos a hacer la planta porque no hay un negocio ahí, no dan los números. Entonces, ese es el error de mirar una innovación tecnológica. Después terminamos teniendo fotocopiadoras para todo, porque nos cambió la forma de hacer las cosas, nos cambió, tráeme la fotocopia del DNI, quiero fotocopiar el libro para estudiar en la facultad, me voy a fotocopiar el no sé qué. Eso, digamos, todo eso es imposible tenerlo en cuenta con el modelo actual de negocio. Entonces, si yo miro una innovación como inteligencia artificial con el modelo actual de negocio y hago cuentas de qué trabajos van a estar impactados hoy, me estoy perdiendo ese cambio gigante que va a haber en la forma de hacer las cosas. Entonces, hasta que no veamos eso, es muy difícil poder decir, no, estas personas van a quedar afuera, o estos trabajos se van a eliminar, o qué sé yo. Parece que tenemos que pensar con una mirada a largo plazo que es muy difícil, es muy difícil. Y hemos venido de eras como la era de Internet, la era de aprender a usar el celular, donde hoy todo sucede también. Han habido skills en el pasado donde parte de esa reinvención va a terminar sucediendo, de manera acompañada, de manera natural, donde creo que de nuevo volvemos a caer en la palabra educación. Creo que lo mejor que se puede ir haciendo sin esa predicción futurista que no sabemos dónde nos deja, sí es ir acompañando el cambio. Y ese es un rol para el Estado, claro, la educación en estos temas, ¿no? Más allá de lo que mencionas, que no se puede en realidad hacer ese tipo de anticipaciones, ya hay un montón de informes que dicen que sí, que va a haber un impacto en diferentes rubros y demás. Vuelvo a mencionar uno que comenté previamente, que es el que hizo OpenAI justamente con la Universidad de Pensilvania. Y hay un dato que es interesante porque cuando habla de las tareas que van a ser reemplazadas, pone, no te digo en el primero y segundo puesto, pero en los primeros 10, la de programación. Viste que programación siempre era como estudiar programación, te salvas, estudiando programación. No, 800 cursos de programación. Y ahora parece que no pasa por ahí necesariamente. No hay como que repensar quizás y empezar a concebir a estas IA como una herramienta más y empezar a idear quizás un trabajo colaborativo con ellas. Definitivamente, tiene que ser una herramienta más que potencia a la persona. O sea, el mejor programador va a ser el que mejor use ChatGPT para programar, pero la persona va a tener que estar para saber qué resultado espera obtener, ¿sí? Claro. Y pasar una buena instrucción a la IA. Y reentrenar. Y reentrenarla, sin duda. El conocimiento de negocio, el qué buscamos, qué queremos lograr, tiene que estar. Tal cual, y por eso no necesariamente hay que estudiar solo programación, pero quizás, como decíamos, especialistas del rubro de negocios, de la industria en general, de la economía, de un montón de áreas que hoy quizás no están tan en riesgo en nuestra mente, por lo menos como pensábamos hace unos años, que parecía que solamente era estudiar programación la clave, ¿no? Sin ir más lejos, hace poco tiempo, ahora 2 años atrás, un programador me dijo, el mejor programador hoy es el que mejor googlea. Claro. Nadie inventa código de cero, copian cosas. Bueno, ChatGPT es lo mismo, es una herramienta más avanzada para optimizar el trabajo. Sí, se les puede pedir código de programación fácilmente. Ahora sí quiero que me digan, respuesta personal, ¿cómo la inteligencia artificial los ha cambiado, la generativa puntualmente, ¿no? Los ha cambiado ustedes en su vida diaria, personal y laboral? Si es que han sentido un impacto concreto. Paula. Yo creo que nuestro día a día laboral estuvo siempre muy impregnado de todo esto, así que te diría que no he sufrido una transformación en primera persona muy radical. Sí tuve esta posibilidad, como te contaba, este año de acercarme más a las tecnologías, más allá de empezar a usarlos para eficientizar cosas de mi día a día, más allá de para luchar con los chicos en casa, ¿viste? Cómo usar responsablemente también las tecnologías
nuevas que empiezan a aparecer, pero sí muy comprometida a, digamos, como persona y como empleada de Mercado Libre, a acompañar esta nueva ola que te digo, donde me parece que el impacto lo vamos a ver en primera persona en la manera de interactuar de la gente con nuestras plataformas. Creo que ahí es donde te diría que más cambio o más novedad empiezo a ver, donde más me estoy interiorizando, más estoy leyendo y más estoy tratando de acompañar el cambio de una manera educada y constructiva. Armando. Bueno, yo trabajo en esto en mi día a día, o sea, mi empresa Ethermax, ayudamos a las empresas a justamente hacerse más eficientes con inteligencia artificial. Hace 15 años que trabajo en esto, es lo que me apasiona y realmente estoy personalmente impactado por la evolución que esto tuvo muy rápidamente. O sea, creo que recién hoy, con esta tercera ola que hablábamos, se está cumpliendo la promesa de la inteligencia artificial que venimos hablando hace 10 años. Y vos en Hoy tu sí, día a hoy es día, una realidad, hoy está. Hoy es una realidad. ¿En tu día a día lo utilizás? ¿Utilizás quizás alguna herramienta para producir imágenes? No sé, para generar un video, para generar texto. Totalmente, sobre todo para generar contenidos, Bien. propuestas económicas, speech comerciales. ¿Qué herramienta usás? ChatGPT. Es el mejor amigo, ¿eh? Hace 2 semanas, estaba mi hijo terminando un curso de Python en el cole y uno de los ejercicios no salía. Y dije, bueno, vamos a preguntarle al que sabe. Al ChatGPT. Así que Yo también, en un problema de física. Y está bueno porque no es que te dé el resultado, sino que te explica el paso a paso. Entonces es una oportunidad de aprendizaje. ¿Vos, Dani? Bueno, a mí me pasa un poco como él, ¿no? Yo trabajo en esto, soy un poco más grande, digamos, que el promedio de edad, así que vengo trabajando hace muchos años en esto. Yo terminé mi doctorado en los principios de los 90, así que son muchos años de estar adentro de esto. Pero en lo personal hay cosas, y en particular en estos últimos meses, que me empezaron a cambiar mucho, que por un lado, todo texto que escribo, no todo, pero mucho de lo que escribo los paso por alguno de los modelos de lenguaje y le pido revisame, no sé qué, mejorame, también agarrar algún pedazo de un texto largo y pedirle que me lo resuma, eso también lo hago bastante en el día a día, y me facilita, no diría que multiplicó mi productividad por 5, pero me facilita bastante. Y dentro de nosotros, digamos ahora que somos parte de Publicis, hay una herramienta que se llama Marcel, que es para capacitaciones, y que lo que hace es que tiene inteligencia artificial atrás. Entonces yo puedo interactuar y me recomienda cursos, charlas, o incluso me dice hablar con tal persona de un tema, elige una persona de la organización en función de lo que yo fui haciendo, de mi interacción y de diferentes cosas. Y eso es algo que lo uso, no te diría todos ¿Qué los días, plataforma es esa? ¿En dónde o qué herramienta, la que mencionabas? La herramienta se llama Marcel y Marcel. pero es propietaria del Publicis, porque es francés. Bien, buen dato. y de ahorro de tiempo, el desarrollo de esta aplicación de esta chica salteña que hizo Transcribime. para Eso está WhatsApp, bueno, sí. es Transcribe fenomenal. Me. ¿Quién levante la mano? ¿Quién conoce Transcribe Me o Transcríbeme? Sí. ¿La usan? Sí. ¿No la conocen? Ahora les voy a pasar el dato. Es un número de teléfono que le incorporan a WhatsApp y le pedís, yo lo uso un montón para la gente que manda audios, que entre paréntesis no me cae bien. Le mando los audios y Transcribe Me te los traduce. Y te hace El resumen. El resumen, Claro. Bueno, Fantástico. voy a contar algo gracioso en relación a eso. La otra estábamos con un amigo y se le acaba de pasar un audio de mi mamá de 7 minutos. Y le hizo la transcripción y el resumen te está invitando a comer. Me pareció maravilloso. Genial. Literalmente te ahorra minutos de vida todos los Genial. días. Bueno, hago una pausa acá para pasarles el teléfono que todos quieren anotar de Transcribe Me. Un segundo. Esto es servicio. Es servicio. ¿O no? Bueno, el número de Transcribe Me es, 54911-5349-5987. 54911, repito, 5349-5987. Tiene un uso gratuito limitado, tenés X cantidad de audios por día, si no después se puede pagar una suscripción que es muy económica. Páguenla, ayudemos Y a no hay vuelta Argentina. atrás. Y no hay vuelta atrás. La empezás a usar y no volvés. Pero les voy a dar el dato también para los que no quieren pagar la suscripción, aunque en realidad deberían pagar la suscripción. Hay otro número de teléfono que es Lucia. Este es lo mismo que Transcribe Me, pero español. Anoten, Lucia, más 34 613 28 8116. Repito,
más 34 613 28 8116. Y si no llegaron a tomar el dato, después lo pueden googlear o pueden escanear el código QR desde nuestro móvil, ¿no? Vamos bien con el tiempo, tenemos que terminar, me está llegando acá por WhatsApp, voy a hacer una pregunta más. Pensando en esto de la educación, ¿alguna página web en donde se pueda estar actualizado en esta transformación digital? ¿Algo que quieran sugerir? Hay tanta muchas. información que no sabría por cuál empezar. Yo tiro una, AI Findly. AI Findly, de tipo, te permite un directorio de inteligencias artificiales. Y lo que mencionabas recién de cómo usar ChatGPT creo que también está bueno, ¿no? Chat PDF for Work. Sí. En estos días me llegó un post en LinkedIn de una serie de cursos gratuitos de Google. Buenísimo, buen dato. Empezando desde una introducción a la inteligencia artificial hasta modelos avanzados de lenguaje. Yo lo hice. Yo hice muchos de esos, está muy piola. Somos nerds nosotros acá, ese tema. Ay, yo lo sé. Sin Están duda. pagando, pero también No, en la perdón. en la plataforma Coursera también hay Ah, varios muy bien. cursos de inteligencia artificial, así que por ahí también otro lugar donde ir a ver. No, yo iba a si a alguien le gustan los podcasts, hay un podcast del Wall Street Journal de tecnología, Sí, que Tech está News, buenísimo. que está bastante bueno y que es cortito, son 15 o 20 minutos y que da las novedades. Y habla mucho también de acá, de nuestro mercado, digamos, del mercado financiero, así que está bueno. Resumen, Wall Street Journal tiene un podcast que está bueno. Decíamos AI Findly, les dije yo, que es un directorio de inteligencias artificiales. El curso que hicimos con Fer acá, pues somos fans, que es De el Google. cursos gratuitos de Google. Microsoft también tiene, junto con Sí, LinkedIn. claro. Microsoft y LinkedIn, inteligencia artificial generativa. Coursera, Udemys con Y, también tiene opciones de capacitaciones gratuitas. Y el último, Futurepedia, Futurepedia es también un directorio de inteligencias artificiales que te permite buscar en realidad la inteligencia. Quiero una para optimizar SEO, otra para Claro. hacer cuentas. Y después están las típicas recomendaciones, sí, hasta incluso navegando en Instagram, donde la gente empieza a decir, para conseguir imágenes que no tengo tal herramienta, para armado de PPTs, para... Así que creo que está bueno en función de lo que uno necesite también entender que es lo que Ahí puede voy a hacer el incorporar. chivo personal, @lajaimo, estoy todos los días compartiendo videos con Tal plataformas para hacer tu trabajo más eficiente. Eso iba a decir, sino que te manden un audio a vos. No, a mí no me mandan audio. No me hagan esa maldad. Pasame el link, @lajaimo, resumen. @lajaimo en Instagram. Igual contesto todos los mensajes, no puedo con mi genio, ¿viste? Pero bueno, muchísimas gracias por estar acá. Me encantó este panel y sobre todo el final, no sé, con todo esto de servicio que es súper útil para todos. Así que los despedimos con un gran aplauso. Gracias. Muchísimas gracias. Muy bien. Bueno, llegó el momento cafecito, así que 15 minutos, cafecito.